Buenas tardes, muchas gracias por venir a escucharnos y quiero agradecer especialmente a Fernanda y a Fernando por la invitación a participar de este panel. Para mí es un honor estar acá y por supuesto un momento que pienso disfrutar muchísimo. Bueno, si nosotros miramos los inicios de campaña en zona núcleo, ¿no es cierto?, de los últimos años, claramente, digamos, a partir del año 2021, podría decir, empezamos a detectar un hueco ahí en la transición entre norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, que, digamos, era un mal presagio y sabíamos que en algún momento nos iba a hacer sufrir, digamos, como fue precisamente la última campaña. Si miramos la disponibilidad de humedad de una manera muy general, digamos, ¿no es cierto?, al momento del inicio, esta sería la peor de las últimas 4 campañas y lógicamente entonces nuestra prioridad antes de sembrar algo más es recomponer las reservas del suelo. ¿Por qué, ¿no es cierto?, el contenido de humedad en el suelo es importante? Porque como en la mayoría de las regiones, y pensando ya, mirando para adelante en los cultivos de invierno, el rendimiento correlaciona con el nivel de agua útil a la siembra. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos este gráfico donde relacionamos los rendimientos con el agua en el suelo, medida al 1,5 metros al 1 de mayo, y a eso le sumamos las lluvias de mayo y junio. Cada punto representa un año, ese año reúne alrededor de 100 lotes de producción, donde medimos el agua y el rendimiento. Y podemos ver de que hay alrededor del 50%, un poco más del 50% del agua es explicada por ese contenido inicial. También podemos ver, lastimosamente, que la campaña pasada, de no haber sido por la helada, principalmente del 9 de octubre, podríamos haber obtenido 3.000, 3.500 kilos de cultivo de invierno, que realmente nosotros no pudimos llegar a tenerlo. Entonces, una prioridad hoy es, lote por lote, ambiente por ambiente, ir midiendo los contenidos de agua que tenemos en el suelo. Estos son valores previos a la lluvia del fin de semana, donde tuvimos entre 40 a 60 milímetros y podemos ver ambientes que dieron el resto, con rendimientos mayormente magros de soja de primera, con 40, 60, ¿no es cierto? Algunos donde ni siquiera las raíces llegaron a profundizar y los encontramos con niveles de, por ejemplo, 60 milímetros y algo de agua en profundidad donde no llegaron las raíces del cultivo de verano, porque ahí en un argiudol acuico no pudieron pasar, digamos, el B, ¿no es cierto?, y no pudieron llegar al agua profunda. Entonces, con estos milímetros, miramos qué nos puede llegar a dar el clima, alguien en quien ya no confiamos demasiado para la campaña de invierno. Y aquí tenemos en las cajas los percentiles 75, 50 y 25, y en los bigotes, digamos, el percentil 90 y 10 de precipitaciones de invierno, separando más de 100 años de datos de INTA Pergamino, el ciclo del Niño y la Niña, y vemos que no tenemos grandes diferencias. O sea, el Niño por ahí nos puede ayudar a mitigar heladas demasiado fuertes, hacer un invierno un poco más benigno, más templado, pero desde el punto de vista de las precipitaciones, si miramos la mediana, estaríamos en 180 milímetros de lluvia. En el percentil 75, estaríamos en alrededor de 250 milímetros. Entonces, tenemos que ir pensando que si vamos a sembrar trigo y con la recarga que tenemos hoy, será, ¿no es cierto?, más bien, ¿no es cierto?, un cultivo austero porque no tenemos demasiadas reservas. Entonces, es prioritario esa medición, ambiente por ambiente, y elegir aquellos lotes donde podemos llegar a tener un poco más de reserva y, por lo tanto, alguna mejor estabilidad de rendimiento. Desde el punto de vista de nitrógeno, nuestra función de respuesta, ¿no es cierto?, respuesta física que nos relaciona nitrógeno en el suelo con los rendimientos, lo podemos transformar en una eficiencia que relacione los kilos de grano por cada kilo de nitrógeno aplicado en función de la disponibilidad total. Esto tiene la ventaja de que nos permite hacer un análisis económico de la fertilización. Si nosotros mirábamos a principios de la campaña pasada, y a pesar de tener medianas reservas en el suelo, ¿cómo eran esas relaciones? Veíamos que el óptimo económico se divorciaba del óptimo físico. Eso tenía que ver con precios del nitrógeno por las nubes, volados, ¿no? Y que tomando una curva de eficiencia media,
A inicios de campaña, digamos, estábamos necesitando casi obtener 10 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno. Al momento de la siembra se habían mejorado un poco, pero sin embargo los umbrales que nos daba eran en el mejor de los casos 150, 160 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante. Si hoy miramos esas relaciones de precio con el trigo actual o mirando los precios de diciembre, podemos ver que prácticamente se juntan de nuevo el óptimo físico con el óptimo económico. O sea, las relaciones de precio nos dan para fertilizar bien. El tema que tenemos es que esta curva de eficiencia, que es la que tenemos para un año con perfil cargado, si la miramos para un año seco, ¿no es cierto?, nos corre completamente los umbrales. Ya no vamos a estar en 12, 14, 16 kilos de trigo por cada kilo de nitrógeno agregado, sino que nos movemos en valores entre 8 y 12 según la disponibilidad inicial. De modo tal que, digamos, la gran incertidumbre hoy para hacer cultivos de invierno pasa por la recomposición de las reservas. Nos darían, digamos, las relaciones de precio, pero no tenemos el agua almacenada como para asegurarlo. Desde el punto de vista tecnológico tomando algo que recién dijo Adrián, en la zona norte de Buenos Aires también se ha proliferado mucho en las últimas campañas la incorporación de nitrógeno en el suelo, mayormente mediante una labor previa, ¿no es cierto?, que incorpore fundamentalmente nitrógeno sólido. Y yo escucho, digamos, en ese sentido, muchos debates y posturas distintas, y para eso creo que, y sobre todo entre distintas regiones, hoy Guille Di Vito nos decía que el 85% de los lotes dividen la fertilización, mientras que en Marco Juárez o en buena parte del sur de Santa Fe, y una práctica que en el periodo seco también adoptamos en el norte de Buenos Aires, tiende la fertilización a ir al inicio, ¿no es cierto?, con dosis completa e incorporado. Y yo creo que para decidir esa tecnología, lo primero que hay que hacer es ver dónde estamos parados, ¿no? Y para eso traje, ¿no es cierto?, rescaté los rendimientos de las regiones CREA de las últimas 5 campañas. Y entonces podemos ver de que hay zonas muy marcadas y muy definidas a corta distancia. En el oeste de la región pampeana no llueve en el invierno y los rendimientos tienen cierto techo. Cuando nos vamos al sudeste y últimamente al centro de la provincia de Buenos Aires, los rendimientos son mucho más altos, llegamos a niveles con facilidad de 6 a 7.000 kilos por hectárea y siempre tenemos lluvias invernales. Y en zona núcleo medio como que estamos en la zona de transición, donde algunos años se comporta como el sudeste y en otros, ¿no es cierto?, como el oeste de la región pampeana. Y en los últimos años ha tendido a pasar eso, y eso es lo que ha originado precisamente esa tendencia a la incorporación. Entonces, nosotros empezamos a estudiar esto en más detalle. Por ejemplo, este es un ensayo del año pasado, donde la misma dosis de nitrógeno la comparamos contra un testigo y probamos hacer una remoción previa y luego aplicar el fertilizante en cobertura total, contrastando con eso un tratamiento completamente incorporado a la siembra y un caso donde no hacíamos la remoción y el nitrógeno directamente lo poníamos al macollaje. El año pasado, ¿no es cierto?, que no tuvimos lluvias de invierno, la incorporación o la remoción previa nos permitió mejorar, por ejemplo, el establecimiento, la acumulación de biomasa inicial, que se dio de manera similar, digamos, por efecto de esa remoción, pero la incorporación de nitrógeno, llevar el nitrógeno a la solución del suelo, también nos mejoró otros aspectos, como por ejemplo una biomasa, digamos, con mayor contenido de nitrógeno en la misma, que posibilitó un menor daño de heladas, un mayor contenido de nitrógeno que lo podíamos medir a través de, por ejemplo, el contenido de SPAD, y también una mejora en los rendimientos finales. La remoción sin incorporación mejoró los rendimientos respecto del boleo, pero llevar el nitrógeno a la solución del suelo lo hizo en mayor medida todavía. La incorporación de nitrógeno, además, tiene otros factores adicionales, como por ejemplo, bueno, ya hablamos de un efecto promotor de la mineralización de nitrógeno nativo del suelo, cierto calentamiento que nos permite mitigar las heladas, una mejora en la distribución, que en algunos fertilizadores todavía, ¿no es cierto?, no es la óptima, y también lo que decíamos de llevar el nitrógeno directamente a la solución. La gran desventaja que le vemos es que muchas veces el productor contrata esa labor y se va del lote y no lo mira más. Y muchas veces, nosotros cuando sobre todo tenemos lluvias de invierno o años buenos, podemos llegar a estar quedando cortos en nitrógeno para rendimiento y casi todos los años quedamos cortos para calidad.
Entonces nosotros decimos que la incorporación fue una herramienta que nos sirvió mucho durante los últimos 3 inviernos, que fueron secos y heladores, pero que como sistema no necesariamente tiene que llegar a quedarse para siempre. Porque la mayoría de los años en zona núcleo tenemos alguna lluvia invernal. Y cuando eso sucede y podemos aplicar el nitrógeno previo a esa lluvia, tenemos buenas eficiencias del nitrógeno puesta en forma tardía. Acá vemos, por ejemplo, este mismo ensayo, la campaña anterior, 21-22, donde tuvimos una lluvia en julio, otra lluvia en agosto, y lo que vemos es que la incorporación de nitrógeno respecto a la remoción y aplicar el nitrógeno sobre la superficie nos otorgó 300 kilos por hectárea, pero que también la aplicación al boleo un día antes de una lluvia tuvo prácticamente el mismo efecto, ¿no? Entonces, si volvemos al ciclo húmedo, por ejemplo, si lo pensamos para esta campaña, modelos de tipo 70-30, donde al momento de la siembra podríamos estar aplicando, incorporado, una cantidad de nitrógeno en función del agua que tengamos a este momento, para asegurar esa base de rendimiento. Y después, si tenemos un invierno benigno y tenemos la posibilidad de una lluvia que nos permita levantar esos objetivos de rendimiento, podemos hacer un rediagnóstico, ¿no es cierto?, y elevar los niveles hacia los cuales estamos apuntando. En lo que tiene que ver con maíz, y también como se mencionó, digamos, en este panel, hemos trabajado mucho en estas últimas campañas, siendo que los modelos y los umbrales de nitrógeno ya los tenemos ajustados, en las interacciones con otras prácticas de manejo, como son la fecha de siembra, la densidad o inclusive hasta el genotipo. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de esos casos, una serie de experimentos que venimos realizando con Brevan, ¿no es cierto?, en el MID de Pergamino. Acá tenemos la siembra temprana y ensayos combinados de nitrógeno por densidad. Entonces, veíamos que hasta esta campaña, ¿no es cierto?, que fue extremadamente seca, los cultivares modernos venían aceptando bastante bien el aumento en el número de plantas, con una fuerte interacción por genotipo, siempre y cuando los acompañáramos adecuadamente con la fertilización. Fíjense que, por ejemplo, densidades intermedias, en este caso de 60.000 plantas, encuentran su plató en 100 unidades de nitrógeno como fertilizante. Pero cuando ponemos más individuos y aumenta la competencia entre ellos, y si el ambiente lo soporta, el agregado de mayores dosis de nitrógeno nos permitía seguir creciendo en los rendimientos. Cuando nos vamos a ambientes más restrictivos, como puede llegar a ser en este caso en la localidad de Ramallo, suelos distintos, ¿no?, suelos de argidoles vérticos con menor profundidad efectiva y con un menor potencial de rendimiento, ahí vemos que las densidades óptimas tienden a bajar, pero nuevamente, ¿no es cierto?, ese ambiente que es un caso típico de 60-65.000 plantas, no más que eso, con dosis de nitrógeno conservativas, en la medida que nos vamos a niveles de nitrógeno más altos, permiten crecer el rendimiento y toleran una densidad, ¿no es cierto?, que nos eleva los potenciales. Siempre en densidades muy restrictivas, en general estábamos limitando el rendimiento, ¿no es cierto?, hasta esta campaña. Cuando nos vamos a siembras que directamente ya son pensadas para maíces tardíos, como por ejemplo en este caso la localidad de Ramallo, un ambiente que siempre siembra tardío y que, digamos, porque permite una mayor acumulación de agua y también una mayor acumulación de nitrógeno, ¿no es cierto?, en el perfil, vemos que ahí, ¿no es cierto?, el rango de densidades se sostiene, pero respecto de nitrógeno nos eleva muchísimo el piso de rendimiento y también nos baja mucho las necesidades de fertilización. Claramente, la prolongación del barbecho y las mayores temperaturas que favorecen la mineralización de la materia orgánica nos otorga un piso de nitrógeno mucho más alto. Ahora bien, muchas veces nosotros venimos encontrando en nuestra región que la proporción de tardíos crece todos los años, dándole estabilidad y dándole mayores rendimientos en ambientes que, si uno los caracteriza, podrían llegar a ser tempranos, ¿no? Y lo que terminamos concluyendo es que muchas veces esos mayores rendimientos de las siembras tardías no solamente están explicados por agua, sino que al tener un piso de nitrógeno más alto y usar dosis demasiado conservadoras,
aun cuando tengan agua, terminan rindiendo más, ¿no es cierto?, pero no porque no les alcance el agua, sino porque son escasamente fertilizados. Entonces, esos 30, 40, 50 unidades más de nitrógeno que tienen al momento de la siembra, le permiten tener, ¿no es cierto?, mayores expectativas de rendimiento. Respecto de fósforo, como fósforo nosotros usamos como base y como punto de partida nuestro experimento de larga duración en la localidad de Arribeños, en un convenio con Profértil, a quien siempre agradecemos por el soporte, por pagarnos nosotros los análisis, los datos, y digamos, sin su compañía no podríamos haberlos llevado nosotros a este momento. Ya llevamos 23 cultivos, 16 campañas, y lo que vemos respecto de fósforo y como una gran diferencia como nitrógeno, es que si miramos las sequías históricas que fuimos atravesando, campaña 2008-2009, 2011-2012, 2017-18, 2021, 21-22, y bueno, los datos de esta campaña todavía no los tenemos, pero en esas campañas secas la respuesta relativa a fósforo se mantuvo constante, no caía como era el nitrógeno. Los rendimientos eran menores, pero el porcentaje de respuesta se mantenía estable, ¿no? Y la gran pregunta que nos surge respecto de fósforo en este momento es que, ¿qué ha pasado con ese fertilizante que hemos puesto al inicio de la campaña y que no se ha transformado en rendimiento, ¿no es cierto?, debido a las bajas precipitaciones de la última campaña? Y para eso podemos mirar los márgenes brutos de este experimento de larga duración. Aquí está expresado como diferencia de margen bruto respecto del testigo, ¿no? Y lo que vemos es que todos los tratamientos, ¿no es cierto?, que fuimos evaluando, el tratamiento de suficiencia, reposición para un rendimiento medio, reposición para un rendimiento alto y reconstrucción, durante las 4 primeras campañas no se diferenciaron demasiado entre sí. A partir del 5º año, los tratamientos de reposición y reconstrucción le sacaron una diferencia al tratamiento de mínima, al tratamiento de suficiencia. Y a partir del 10º año en adelante, todos los tratamientos se diferenciaron entre sí, y cuanto más fósforo agregamos, mejor margen bruto fuimos teniendo. Entonces eso nos permite concluir que el fósforo nunca lo vamos a perder, y que, volviendo a esta campaña 22-23, el fósforo de más que agregamos no lo vamos a perder, sino que a partir de esta va a explicar buenas cosechas y buenos rendimientos, y lo vamos a recuperar en productividad y en margen bruto en las próximas campañas. ¿Cuál sería la mejor estrategia para ese fósforo de reconstrucción, de involuntaria reconstrucción que agregamos este año, podamos recuperarlo? Para eso vamos a mirar de ese mismo ensayo cuánto es el porcentaje de recuperación que hacen las diferentes rotaciones en el primer año que le agregamos el fertilizante. Podemos ver como ejemplo de la campaña 2008-2009 que en un año seco las eficiencias de recuperación son bajas. En ese año recuperamos 18% de respuesta directa en el trigo y 10% de respuesta residual en la soja de segunda. Pero si miramos todo el ciclo, vemos que en los doble cultivos logramos recuperar en el primer año que fertilizamos un 66% del fertilizante puesto, 36% en el cultivo de invierno y 30% de respuesta residual en la soja de segunda. En el maíz recuperamos un 56% y en la soja de primera un 34%. Entonces, intensificar la rotación nos va a permitir recuperar más rápido el fertilizante que pusimos y que no usamos en la campaña 2022-23. Si este año no nos da el agua para hacer doble cultivo, para hacer cultivo de invierno, aunque vayamos a soja, la próxima campaña con un doble cultivo nos va a permitir recuperar con buena eficiencia el fertilizante que agregamos 2 años atrás. Por último, en soja estamos muy interesados en tratar de entender cuáles son los factores que nos permiten lograr estabilidad en altos rendimientos. Y como un ejemplo nos ha servido este experimento que ya lo llevamos hace 12 campañas, donde cruzamos durante 12 campañas, donde cruzamos los distintos grupos de maduración que se siembran en la zona, desde el grupo 3 corto al 5 corto, por tratamientos de fertilización. Los cruzamos con un testigo que no se fertiliza, con fósforo,
con fósforo más azufre y con un tratamiento completo que incluye fósforo, azufre y micronutrientes. Los grupos 4 son los más adaptados, los que más rinden. El gran salto de rendimiento lo obtenemos con fósforo y pequeños aumentos adicionales por el agregado de azufre y zinc, pero lo más interesante es mirar la interacción. Cuando nosotros miramos el grupo estadístico que tiene mayores rendimientos a lo largo del tiempo, que es aquel pintado con su base de amarillo, vemos que lo logramos mediante la combinación de grupos 4 y tratamientos que por lo menos tienen fósforo y si tienen un tratamiento completo mejor. Eso es lo que nos permite estabilizarnos en altos rendimientos. Si nosotros agregamos solamente fósforo, en el mejor de los casos vamos a estar en el segundo grupo estadístico. Y si nos vamos también a variedades de grupos menos adaptados, grupo 3 corto, grupo 3 largo o grupo 5, aun cuando hagamos una fertilización completa, tampoco estamos en el grupo de rendimiento superior. Entonces, nosotros concluimos que haciendo grupos 4 y logrando una fertilización en lo posible completa o por lo menos fósforo, logramos estabilizar los rendimientos a través de un largo grupo de años. Bueno, con esto pretendo haber mostrado un panorama de cómo manejamos los cultivos y la nutrición en la zona núcleo pampeana y estoy a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias.